palabra para ustedes. Vamos a comenzar la lectura en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. Cuando estaba buscando que el Señor me indique por dónde teníamos que ir, venía esta palabra y digo, yo es una palabra muy conocida, muy recordada, porque es una de las que más se habla, ¿sí? Pero con lo que pasa con la palabra de Dios es que no importa cuántas veces la leamos, el Señor nos sigue comunicando su vida, su luz, a través de cada palabra suya. Vamos a leer el Juan 3, solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo, ya les digo, 5. ¿Sí? ¿En qué situación estamos aquí? El Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio, iba de un lado a otro, y resulta que había un hombre, ¿sí?, que había escuchado de él una persona muy importante en el pueblo judío, que se llamaba Nicodemo. Leemos: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le responde sin más vueltas, como hacía el Señor muchas veces, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y viene la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Lo que el Señor le estaba planteando a Nicodemo era algo que era ilógico, era contra el orden natural. ¿Cómo puede ser posible entonces?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? El 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer un versículo más. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hay muchas corrientes en este mundo que nos hablan de un montón de cosas acerca del renacer. Pero este nacimiento del que está hablando Jesús es un nacimiento que se da en una situación muy especial y es la única manera que tenemos de acceder al reino de los cielos. Vamos a seguir la lectura, pero en principio piensen que Jesús está hablando con alguien que solo había escuchado de él. Los sabios, los judíos, los dirigentes judíos conocían muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley, y que alguien viniera a plantear esto era algo muy extraño, ¿sí? Algo muy diferente de lo que ellos podrían pensar. Así que como Jesús conocía de entrada todo, ya sabía cómo venía este maestro, este dirigente judío, y encima de noche, vieron que nadie los vea. No sabemos qué había en el corazón de Nicodemo, pero sí sabemos que estaba interesado. Él estaba interesado. Entonces viene al Señor. Él reconoce, ¿sí?, que Jesús venía de Dios, pero lo reconoce como maestro. Alguien que sabía mucho de Dios a lo mejor, pero no dice, eres el Hijo de Dios. No lo reconoce como el Mesías, como el enviado.
y le plantea. Y Jesús de entrada nomás le divide el mundo, digamos, le divide la vida. Quien no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. La pregunta que le hace Nicodemo no es ninguna pregunta extraña para la lógica, para lo humano, lo natural, ¿verdad? Como cuántas preguntas nos hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Puedo yo entrar de nuevo en mi madre y volver a nacer? Qué cosa extraña, ¿no? Pero el Señor le vuelve a reafirmar que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Nosotros nacimos de nuestra mamá, pero hay una vida en nosotros, en el espíritu, que mientras no nacemos de nuevo por la fe en Cristo, ese espíritu está muerto. Así que es necesario nacer de nuevo. Vamos a seguir en Juan 3, pero vamos al versículo 16. Este es muy utilizado, es un texto muy conocido. Creo que hay un libro inclusive que lleva como título esto, Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí tenemos la manera que el Señor nos dice para nacer de nuevo. ¿Cuál es? Es muy sencilla. Dice que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, ¿no? Sino para que pudiéramos creer en Él. ¿Y esto de dónde? Del amor de Dios. Es el amor de Dios que provee, que proveyó y que sigue proveyendo a todos aquellos que se acercan buscando algo que no saben qué es hasta que lo encuentran, buscando esa nueva vida, buscando a Jesús. Entonces, ¿por qué? Primero es necesario nacer de nuevo, del Espíritu, por la fe en Jesucristo, quien vino al mundo a dar su vida por mí, porque el Padre nos amó. Tal vez hoy hay entre nosotros muchos que es la primera vez que están escuchando este mensaje. El mensaje, esta puerta que se abre para aquellos que de alguna manera necesitan a Dios, escucharon de Él, están buscando algo que les está faltando en su corazón, que está faltando, hay algo que no se llena con nada, con nadie, con ningún tipo de amor, con ningún tipo de bien. Y sin embargo, cuando nos tropezamos con la palabra de Dios, que nos revela la verdad, que es la posibilidad de tener una nueva vida, la posibilidad de entrar al reino de Dios por la fe en Jesucristo. Este es un pasaje muy claro sobre cuál es la única manera de llegar. Así que la mayoría quizás de nosotros ya dijo, Señor, yo creo, hemos recibido esa nueva vida, somos parte de este reino de Dios, y a veces nos hace falta revisar, aún estando muchos años en el camino del Señor, nos hace falta
revisar, nos hace falta recordar. Así como un día, como celebramos nuestros cumpleaños, ¿no? Recordar ese día en que creímos y que accedimos a este reino. Un reino que nos abre a una vida completamente diferente, con una propuesta del Señor tan alta, tan diferente. ¿Y cuál es el origen? Es el amor que Dios tiene para todos. El amor es el origen, el amor del Padre que se manifestó en esa entrega de su Hijo para que podamos ser salvos. Vamos a leer ahora, antes de pasar a esto, les decía yo que cuando el Señor nos dice que nacemos de nuevo, por la fe en Jesucristo, y somos salvos, y recibimos esta vida eterna, yo les decía que se nos divide la vida, se nos divide para nosotros la realidad. Al ser parte del reino de Dios, dejamos de ser parte del reino de las tinieblas. Y así, de ahí en adelante, nuestra vida está separada de ese reino. Así que tengamos bien claro, pensemos a qué reino pertenecemos, al reino de la luz y no al de las tinieblas. Vamos a la lectura de Juan 15. Entre Carlitos y Walter me sacaron la mitad de la predicación, así que lo único que vamos a hacer es ir recordando. Juan 15. Muchos estamos muy familiarizados con las historias de la Biblia, con los relatos que el Señor nos dejó, con la palabra de vida, y algunos con alguna parte, otros con un poquito, pero leyendo las escrituras de una punta a la otra, vamos a encontrar diferentes historias, pero todas manifiestan lo mismo, que sobre todas las cosas está el amor y la soberanía de Dios. El amor y la soberanía de Dios. Antes de comenzar esta lectura, nosotros estamos estudiando los días jueves el libro de Reyes, que ya lo terminamos, ¿no? 300 años de paciencia, dijo el otro día Carlitos. 300 años de paciencia, porque la mayoría hacía mal las cosas. Pocos se interesaban en buscar a Dios, uno que otro cada tanto se acordaba. Pero ¿por qué tanta espera del Señor? Por la paciencia que nos tiene para que lleguemos todos los que tenemos que llegar a Él. 15. Vamos a leer solo unos versículos, del 1 al 5. Jesús continuaba enseñando, y esto que les enseña a sus discípulos, aquí ya no está con alguien que no conocía de Él. Aquí ya hay gente que lo seguía, que ya había escuchado sus palabras, o sea que ya estaban familiarizados con lo que el Señor estaba enseñando, y estaba próxima la última Pascua que el Señor iba a celebrar con sus discípulos, y les estaba enseñando una serie de cosas, y entre ellas tenemos lo que les dice en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y el 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Ustedes nada. Le cambié un poquito el orden ahí a las palabras.
el Señor está presentando una comparación, ¿sí? Nacemos, somos parte del reino de Dios, somos salvos, recibimos vida eterna y ahora nos sentamos a descansar. Ahora nos sentamos y vivimos tranquilamente, cada uno en lo suyo, total, ya tengo una nueva vida, ya está, ya nací de nuevo, ya soy del reino de los cielos y me quedo sentada cómodamente, lo más cómoda posible. ¿Saben qué? No, no, no. Y el Señor dice, se compara a una vid. ¿Conocen lo que es una vid, no? La plantita que da la uva y esa uva después se usa con distintos objetivos. Muy bien. Dice Jesús que Él es la vid. ¿Y quién es el que trabaja la vid? El labrador es el Padre. ¿Sí? Y dice que el labrador, todas las ramas que no dan fruto, las poda para que dé más fruto. ¿Quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramitas? Somos nosotros las ramas de esa vid, ¿sí? Vayan pensando en esa imagen, como una ramita de la vid, ¿sí? De la vid. Y dice que toda rama que da fruto, toda rama que da fruto, no es que está haciendo nada, encima que da fruto, ¿qué hace? La va podando, ¿sí? ¿Para qué la poda? ¿Para que no sirva más? No, la poda para que pueda, ¿sí? Dar más fruto. El tema es que la poda no nos gusta ninguna de las ramitas, ¿vieron? Nos nos dan un pellizquito y ya estamos ahí lamentando con gran pesar. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. O sea, es la palabra la que nos limpia, la palabra la que nos poda, la palabra de Dios y las circunstancias que el Señor permite. ¿Para qué? Para sacar todo aquello que no nos ayuda a dar fruto. ¿Sí? Entonces dice 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Aquí hay una condición muy importante. La palabra clave es permanecer, permanecer. Yo no puedo pretender ser una rama descolgada de la vid, de cualquier árbol, de cualquier planta, y encima de eso dar flores, dar fruto, daré, pero no las que el Señor quiera. Y el tema es que me voy a secar en el camino. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? No. El Señor dice permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El Señor nos da la seguridad. ¿Sí? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, le dije lo de la rama que se separa y que a veces da fruto porque yo corté una rama de una planta el otro día y la enterré por ahí y floreció, pero no estaba en el tronco, digo yo. Claro, no duró mucho. Enseguidita se murió. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. A ver, queremos estar en el reino de la luz, el reino de los cielos, el reino de Dios. Solamente contemplando la nada, ahí, o ser esa rama prendida del Señor, ¿sí? Prendida de Dios, prendida de Jesús, para dar fruto y para dar mucho fruto. Yo a veces puedo decir, bueno, me niego a que me poden, niego a que la palabra me impacte, lo que la palabra me confronta, no, no es para mí, atrás. Puedo hacer eso, pero en realidad el propósito de Dios es que demos fruto, ¿sí? Que demos fruto. Ahora, ¿qué es el fruto? O sea, el fruto de la vida ya sabemos qué es, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuál es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros? El 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Hasta ahí estamos bien clarito, ¿no?
nacimos de nuevo por la fe en Jesucristo, hemos sido salvos, trasladados al reino de Dios, somos hechos hijos de Dios, pero también somos hechos algo más. Vamos a Primera de Corintios. Hoy tenemos cipreses, así que espero que podamos avanzar. Permiso. Primera de Corintios, capítulo 12. Hoy, cuando comenzamos a cantar, me anoté porque siempre me olvido, comenzamos a cantar una canción que decía, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y aquí encontramos, tómame, aquí estoy, es lo que cantamos. Ahora, si nosotros meditáramos en lo que estamos diciendo, estamos renunciando completamente a cualquier decisión que nosotros podamos tener en cuanto a en qué nos puede usar el Señor. Haz de mí lo que tú quieras. ¿El Señor puede querer para nosotros algo malo? No. El Señor es bueno, Dios es bueno, Dios nos ama y todo lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno. Vamos a leer Primera de Corintios. Ya dejamos a Jesús. Jesús primero estuvo hablando con un religioso de la época, un hombre que tuvo mucha curiosidad y se acercó a Jesús. Jesús le mostró un camino. Nosotros ya hemos aceptado ese camino. Podemos ser discípulos o no, discípulos cuando nos ponemos a los pies de Cristo para aprender, y a sus discípulos el Señor les dijo qué lugar ocupaban. Prendidos de Él, sí, podemos hacer todo. Y aquí ya encontramos, cuando ya el Señor se fue, ya pasó el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia había comenzado, la iglesia, y encontramos que Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo una carta a la iglesia en Corinto. Corinto, él había pasado por ahí, se formó una congregación. El tema es que en esa iglesia había bastante lío, ¿sí? Había desorden, seguramente algunos amaban a Dios fielmente, pero necesitaban todavía que los ayuden, los orienten, cómo vivir la vida de iglesia, ¿sí? Les habló de cómo comportarse en el culto, cómo celebrar la Santa Cena, ¿sí? Y también tocó un tema que era muy vigente, muy importante para estos, y tenía que ver con el accionar del Espíritu Santo. ¿Estamos hasta aquí? El accionar del Espíritu Santo. Ya no somos una ramita sola, suelta, prendida solo del Señor, sino que ya somos un grupo, somos iglesia. Y les está hablando de los dones espirituales. Vamos a leer desde el versículo 4 nada más, en adelante. Les está explicando que el Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés sobre todos los creyentes, ¿sí? Y a partir de ese momento el Espíritu Santo nos acompaña en nuestra vida de cada día. Jesús ascendió a los cielos después de morir en la cruz, descendió 3 días, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, ¿sí? Pero nos dejó el Espíritu Santo, que nos acompaña hasta el fin. Ahora, dice, ahora bien, vamos a leer primero, ¿no? Y prestemos atención a cada palabra. Voy a tratar de no extenderme mucho. Dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Primera de Corintios, capítulo 12,
versículo 4. Diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Prestemos atención. Diversos dones. Don es un regalo especial que el Señor nos dio a cada uno, ¿sí? Hay diversos, pero es un mismo espíritu, no hay ningún espíritu distinto, es el Espíritu Santo que nos dio dones. Después dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. ¿Tenemos que hacer una copia uno del otro? No, no somos una copia producida en masa, ¿sí? 6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Entonces, diversos dones, el Espíritu es el mismo. Diversas maneras de servir, pero el Señor es uno solo. Muchas funciones, diversas, diferentes, pero un mismo Dios. Y aquí encontramos el campo donde las ramas de la vid también van a fructificar. También van a fructificar. Hay otro fruto del que se habla en las Escrituras, que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Que es bondad, amor, templanza, mansedumbre, dominio propio, ¿sí? Pero esto es en otro momento, lo seguimos en otro momento. Seguimos en el 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para que yo lo disfrute y esté feliz. No, para el bien de los demás. El Señor salió de sí mismo. El Padre dio a su Hijo, entregó. El Señor nos viene a dar dones, pero no para nosotros. Nosotros disfrutamos, celebramos, nos alegramos de que el Señor mire nuestras vidas para bendecir a otros, para servir a los demás. Nos saca del centro al cual nosotros por nuestra naturaleza tendemos, que es ¿a qué? A mirarnos todo el tiempo a nosotros mismos. Y la cura para eso es el Espíritu Santo, el Señor que nos propone diversas formas de movernos en su reino para los demás. Para los demás. Por eso dice, hay diversos dones, hay diversas maneras de servir, diversas funciones. Vamos al 11. Todo esto, al versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y aquí nos encontramos de nuevo con otra palabra que a veces nos pega fuerte. Él lo determina. Él. Pero yo no quiero esto. Yo no quiero dar frutos en esta área. Yo creo que estoy más capacitada que el otro que está allá, ¿sí? Para hacer eso. Entonces yo no quiero. Y entonces esta palabra que Él determina nos impacta porque estamos acostumbrados a tomar decisiones desde nuestro centro, que somos nosotros. Si logramos crecer de manera tal que podamos salir de nuestro centro, dejar atrás un poquito esto, y poner nuestra mirada en los demás, no nos va a afectar tanto que el Señor sea el que determine de qué manera tenemos que servir, funcionar, o qué talento nos da. Y aquí vamos a la otra parte. Yo les decía, primero le habla a un individuo que no conoce, después entramos al reino de los cielos, y con el tiempo el Señor dio su vida, está en los cielos, nos dejó su Espíritu Santo, comienza la iglesia, y cuando comienza la iglesia, comienza el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, cuya cabeza es Cristo.
somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como cuerpo, dice en el 12, de hecho, voy a tratar de terminar pronto, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, somos muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue hablando en el 18. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ahí tenemos otra vez, es la decisión soberana de Dios, ¿no? Como mejor le pareció. A mí no me preguntó si quería ser oreja, pie, rodilla, brazo, no sé, no me preguntó nada. Él lo decide. Dice, como mejor le pareció, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Todos orejas? ¿Seríamos todos brazos? Qué aburridísimo. Ahí va un pie caminando, todos somos pies. Raro, ¿no? Lo cierto es que hay muchos miembros en el 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. En el 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? Sabemos que no es así. Cada uno recibió lo que Dios determinó y está donde tiene que estar si acepta que Dios es soberano, que Dios nos acomoda por amor, porque Él, si bien nos eligió y nos llamó a cada uno por nuestro nombre, ¿sí? Era para formar este cuerpo muy diverso, pero uno solo. ¿Y la cabeza? Cristo. Cuando descubra qué es lo que yo tengo que hacer en el cuerpo de Cristo, permita que el Señor desarrolle en usted esos frutos, en el área que sea. Y si alguno dice, pero yo no tengo ningún don, ningún talento, nada en especial, a todos el Señor nos preparó para formar parte de este cuerpo y edificarnos unos a otros. Porque lo que el Señor hizo no lo hizo para cada uno, sino para los demás. Y si nosotros pensamos en los demás, cada uno va a recibir la fuerza que necesita, la sabiduría que necesita para poder desarrollar ese don que Dios les ha dado. Algunos se notan más, otros menos, pero no importa, porque en definitiva, ¿ante quién doy cuenta? Ante el Padre, ante el Señor. Pero yo quiero que me vean. ¿Para qué quieres que te vean? Si lo que importa es la realidad que hay en tu corazón con Dios, es la relación con el Señor, y que otro en todo caso dé testimonio de cada uno. Que no sea uno el que tenga que andar levantando bandera. Esto yo. Nos habla de humildad también, nos habla de un corazón humilde. De los distintos dones que el Señor repartió en la diversidad para su cuerpo, para que crezca, para que funcione, para servir. Después, en el capítulo que sigue, Él habla de que los dones no son nada, que hay algo que tiene que estar mezclando, sumando, lo que nos une, lo que hace que todo funcione bien. Y dice que hay 3 virtudes. En 1 Corintios 13 dice, permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de todos
es el amor. Ya para cerrar, y esta vez sí, compartir con ustedes. Cuando el Señor Jesús le estaba contando a sus discípulos sobre el servicio, sobre la mayordomía, en Lucas 12:43, dice: dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Qué mayor alegría para el Padre y para nosotros que nos encuentre haciendo lo que debemos hacer con alegría? Que el Señor les bendiga.